noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañen cerrando la semana con muchísima información. Tenemos cine, teatro, artesanías con Karen Rivera en su segmento de ciencia de todos los viernes. Ahora estará la astrónoma Julieta Fierro en vivo aquí en Mirando Músicas para cerrar con broche de oro. Juan Arturo Brena nos tiene la presencia de César Holguín, acordeonista, para celebrar los 100 años de Astor Piazzolla, entre muchos otros contenidos. ¿Cómo están, compañeros? Preparando el fin de semana. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemansin Rodríguez. Hueman, ¿con qué empezamos? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Así es, esto que anuncias, bueno, que siempre nos gusta tener mucha música los viernes a través de Juan Arturo Brennan. También vamos a hablar de Carmen Baullosa, que ha recibido un reconocimiento literario muy importante. Pero antes, Rafael nos tiene preparada otra información. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Goldman, mi querida Laura, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, cerramos la semana con mucha información. Por ejemplo, el regreso de las obras de Mariana Jampolsky al centro de la imagen y también las nuevas convocatorias de jóvenes creadores y creadoras escénicas 2021. Todo esto se dio a conocer en conferencia de prensa esta mañana. 131 obras de la fotógrafa Mariana Jampolsky han sido donadas siguiendo la voluntad de su compañero de vida y heredero Arjen Johannes van der Sluis para enriquecer el acervo del centro de la imagen. Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero en conferencia de prensa. Estamos dando una noticia en donde nos sentimos profundamente agradecidos con lo que ha sucedido, porque en realidad es la voluntad de Arjen Johannes, que ya no está con nosotros, que fue el heredero de Mariana Jampolsky, extraordinaria fotógrafa que fue parte del taller de la plástica mexicana, que fue parte de un movimiento muy comprometido y de una mirada sobre México muy singular. Las piezas donadas, 126 impresiones fotográficas y 5 estampas, formaron parte de la exposición retrospectiva Mariana Jampolsky Imagen Memoria, realizada en 1998 en el Centro de la Imagen. Casi 3 décadas después, la Universidad Iberoamericana, que desde 2018 resguarda la colección Jampolsky, ha cedido los derechos legales de las piezas a fin de que regresen al recinto público donde una vez fueron exhibidas y donde pronto volverán a ser expuestas. Esta exposición la estamos trabajando con mucha dedicación, porque el 2022 se conmemoran 20 años de su muerte. De la exhibición retrospectiva que estamos proyectando organizar en 2022, la curaduría estará a cargo de la historiadora del arte Eugenia Macías, y además de la exhibición, pues estará un programa de actividades de diálogo y reflexión que permitan profundizar en la diversidad de la práctica artística de esta importantísima creadora, que no solo comprende la producción fotográfica, sino también grabado, cerámica y una importantísima labor también como editora e ilustradora de libros. La titular de Cultura dio a conocer también que ya abrieron las convocatorias Jóvenes Creadores y Creadores Escénicos 2021 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Es muy importante esta convocatoria en un momento como del que vamos saliendo, en el que se reactive la vida cultural, en que se reactive el trabajo para las creadoras, para los creadores que se han dedicado a las artes escénicas. Se ofrecerán hasta 90 apoyos, son distintas categorías, y cierra el 19 de abril. Jóvenes Creadores se abre hoy, convoca creadores de entre 18 y 34 años de todo el país. Las disciplinas son arquitectura, artes visuales, artes aplicadas, artes tradicionales y populares, danza, letras en lenguas indígenas, medios audiovisuales, música y teatro. El apoyo será mensual de 8,532 pesos durante un año. Al referirse a la reapertura gradual de espacios culturales, Alejandra Frausto anunció que el 16 de marzo reabrirá la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde permanecerá durante un mes. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22.
Por otro lado, la Secretaría de Cultura, a través de la participación también de la Embajada de Francia en México, han firmado estas dos instituciones un convenio de colaboración para implementar políticas y acciones que garanticen la protección del patrimonio cultural en ambas naciones. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Embajada de Francia en México firmaron un convenio de colaboración para trabajar en temas que les competen a ambas naciones. Estos temas de cooperación cultural nos llevan también a no dejar a nadie atrás, a que los derechos culturales se vivan y se vivan de manera contundente, y a una relación de respeto y de colaboración con temas que sabemos nos preocupan a ambos. El patrimonio cultural es una de la defensa, la protección del patrimonio cultural es una de nuestras fuertes vocaciones, y pues la intención de ambos gobiernos en este sentido para acabar con el tráfico ilegal, para acabar con apropiación cultural en cuanto a las culturas actuales, en cuanto a aquello que se llamaría tal vez en alguna marca, un homenaje a un diseño que viene de una comunidad indígena. Creo que es momento de generar relaciones más éticas, relaciones constructivas y relaciones en donde podamos mejorar. Con este convenio, señora secretaria, podemos, a través de una hoja de ruta ambiciosa, es una hoja de acción, trabajar desde ya para implementar conjuntamente políticas y acciones que refuercen la resiliencia del mundo cultural frente a esta pandemia, aprovechando la experiencia y la competencia de cada uno. Tal motivo, la educación a la cultura, el desarrollo de misiones arqueológicas americanas, el apoyo a los grandes festivales son algunos campos en los cuales podemos trabajar. Esta nueva cooperación es también una oportunidad única para trabajar conjuntamente sobre la preservación del patrimonio cultural. Comparto plenamente con usted la necesidad de conservar y proteger la producción y la herencia cultural de cada país, reforzando la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor, así como crear un marco para registrar las marcas de nivel internacional. Los convenios a las cámaras. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esto que les vamos a comentar también tiene que ver con nuestra herencia cultural y la diversidad de esta. Durante todo el mes de marzo, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías va a organizar una serie de encuentros virtuales para reconocer el trabajo de los creadores, las creadoras que son herederos de muchas tradiciones mexicanas que forman parte de esta riqueza cultural que tenemos los mexicanos. Vamos a ver de qué se trata la propuesta. Me siento orgulloso de que mi papá me esté dejando este legado tan importante como es la música. José María Nocorro, como muchos de los creadores del país, es heredero de un conocimiento que se ha transmitido por varias generaciones, que no solo le ha permitido tocar guapangos, también conservar tradiciones que forman parte de la riqueza cultural del país. Para reconocer este esfuerzo, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías organizó una mesa de diálogo virtual titulado Creación de Escuela, de la familia a la comunidad, en el marco de las actividades por el Día Internacional del Artesano que se celebra el 19 de marzo. La transmisión del conocimiento se va dando de padres a hijos, de madres a hijas, y es importantísimo saber que el maravilloso imaginario de muchos de los pueblos indígenas de México o pueblos campesinos pueden ser plasmados en distintas categorías o distintas formas que mucha gente llama artesanía. Para el creador textil Jean Christian Ferrer del Estado de México, en la infancia se desarrolla el interés y la habilidad para producir lo que hacen los padres. Y es ahí cuando empezamos nuestro primer contacto, querer ser como ellos, querer hacer lo que están haciendo ellos. Tomamos algún material, eso, y los empezamos a imitar, aunque no sabemos la técnica. Y creo que ahí comienzan todas estas historias de cómo se empieza este linaje de enseñar a nuevas generaciones.
Pero el conocimiento no solo es técnico, también se comparte el espíritu que debe llevar cada pieza, como en los huipiles de Xochistlahuaca, Guerrero. En un huipil va plasmado todo lo que es la naturaleza, la cual nosotros vemos mientras se hace tejido. Todo lo que nos rodea es lo que plasmamos en el huipil. Y con el huipil, sinceramente, pues como todos los artesanos sabemos que, como en todas nuestras artesanías, se queda un poco del sentimiento, de alegría y todas esas emociones que uno vive mientras hace el trabajo. Estos encuentros se realizarán durante todo el mes de marzo en la página de Facebook de Fonart y tiene el propósito de crear lazos entre los creadores, así como reconocer su trabajo. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso queremos hacerles una atenta información porque el Film Revolution Film Fest está de regreso en un nuevo formato, en esta ocasión en línea. En esta segunda edición tendremos acceso a un gran catálogo de películas dedicadas a las directoras sin ningún tipo de estereotipos, ideologías o sesgos cognitivos. La muestra está disponible desde el 13 de abril y pueden adquirir ya sus boletos visitando la página que en este momento aparece en su pantalla. Con esta invitación a conocer un poco más del cine hecho por mujeres, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de... En el Instituto Electoral del Estado que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México. Albert Einstein aseguraba que el tiempo es relativo en el mismo sentido que lo es el espacio. Muchas veces el cine o la literatura nos han dicho que el tiempo varía de acuerdo a nuestra ubicación en el universo, pero si estos dos elementos son inseparables y se modifican mutuamente, entonces, ¿cómo podemos medir el paso de las horas en el cosmos? Nada fácil, pero la solución nos las tiene esta noche Karen Rivera en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Cómo entendemos los seres humanos el tiempo? ¿Es real o es una ilusión? ¿Se mide igual el tiempo en la Tierra que en el universo? En general entendemos este concepto como una unidad de medida que se puede obtener a partir de los minutos, los segundos y las horas de un reloj, y que permite ordenar los sucesos en pasado, presente y futuro. La asimetría del tiempo está impresa en todo lo humano. Así lo asegura el físico Sergio de Régules en el artículo Flechas en el Tiempo, publicado en la revista de la Universidad en marzo de 2018. Desde el huevo revuelto en el desayuno hasta las agendas llenas de planes para el futuro y el paquete de servicios funerarios comprado con anticipación. Incluso las preocupaciones humanas como el estrés, la angustia y la esperanza dependen de esta asimetría. Para las personas, pasado y futuro no son equivalentes, pero en las leyes de la física no sucede de la misma manera. Estas no distinguen el pasado del futuro. Si tú tomas una caja con átomos a temperatura y presión constante, y pues los átomos no sienten que pasa el tiempo, no hay diferencia entre el pasado y el futuro, pues siempre es igual. Los humanos sentimos el paso del tiempo, no lo podemos definir, pero sí lo podemos medir muy bien. Para la ciencia, el paso del tiempo se mide con el desorden. Esto técnicamente se llama la entropía. Y la entropía
siempre se desordena. Para que yo esté viva, pues necesito desordenar todo mi entorno. La entropía es considerada una magnitud física que mide la cantidad de desorden de un sistema. En la primera mitad del siglo XX, el físico británico Arthur Eddington propuso la expresión flecha del tiempo, que tiene su explicación en la segunda ley de la termodinámica y plantea que en un sistema cerrado, todo proceso ocurre en la dirección en la que aumenta el desorden. Mientras más grande sea un sistema, mayor será su desorden o sus cambios, lo que impedirá regresar a su estado original. Es como la vejez, un cambio que no se puede revertir. En física, el antes se distingue del después según su entropía. ¿Y cómo se aplica esto en el universo? Pues nos damos cuenta por el aumento del desorden. Seguramente en algún momento en tu casa pues todo está ordenadito y ahí te sientes feliz de que todo esté limpiecito y guardadito, pero rápidamente todo se desordena. Y eso sucede en el universo. La energía del origen del universo, que era con mucha energía, pues se ha ido degradando, se degrada dentro de las estrellas, se degrada en la Tierra, y va a llegar un momento en que la energía del universo esté tan degradada que pues ya no se va a poder usar para las cosas que se usa ahora. Lo que podemos medir en el universo es la expansión del universo. Y como sabemos a qué velocidad se está expandiendo, podemos saber cuándo originó esta expansión. Hace 13.800 millones de años. Y la astronomía pues siempre prueba lo que quiere comprobar de diferentes maneras. Por ejemplo, no hay ninguna estrella que sea más antigua de 13.800 millones de años. Todos estos ingredientes, la expansión del universo, la abundancia de los elementos químicos, pues nos da información sobre cómo ha ido cambiando el universo a lo largo del tiempo y cómo va a cambiar en el futuro. Por definición, el universo es un sistema cerrado y su entropía crece indefinidamente en él. De ahí la idea de su degradación. De acuerdo con sus movimientos, se han realizado investigaciones y proyecciones sobre lo que ocurrirá con los objetos cósmicos que en él habitan, y uno de ellos es que el Sol solo vivirá 4.500 millones de años más. Lo cierto es que, pensando en un futuro, no seremos testigos del desorden que causará el final del universo. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Vaya, interesantísimo, siempre aprendemos mucho con la doctora Julieta Fierro. Y bueno, si la próxima vez nos acusan de ser desordenadas, pues decimos que es culpa de la entropía y pues ya, ¿no? Con eso. Bueno, tenemos más información, vamos a platicar acerca de literatura, con una trayectoria realmente muy, muy impresionante en el terreno de la poesía, la dramaturgia, la novela. Carmen Boullosa obtiene el premio Jorge Ibargüengoitia de literatura. Alberto Aranda platicó con ella y pues le habló acerca de la recepción de este premio, que por cierto otorga la Universidad de Guanajuato. Carmen Boullosa comenzó a escribir desde los 15 años de edad, pero a los 16 llenó libretas con las ideas que le venían a la mente. Por este oficio que la ha llevado por la poesía, la dramaturgia, el ensayo y la novela, la Universidad de Guanajuato le otorgó el premio Jorge Ibargüengoitia de literatura. El primer sentimiento que me provoca es de alegría de recibir un premio que lleva el nombre de un autor por el que tengo tanto cariño desde hace muchos años, y tengo un cariño como lectora y como relectora de sus libros. Es un autor muy divertido, como todo el mundo lo sabe, pero no acaba ahí. En sus textos literarios hay, por supuesto, una mirada a México bastante cruel, por cierto, socarrona, cruel, un poco más que socarrona, pero además de eso hay lecciones de escritura literaria, cómo organiza lo que él tiene en mente, cómo planifica el paso de sus historias, y además el habla que él reproduce, un habla completamente guanajuatense que es muy conmovedora.
En efecto, es como un apapacho completamente inesperado. No solo no se trabaja, sino que nunca me imaginé. Sabía que Amparo Dávila lo había tenido el año pasado, que Sheridan y Villoro lo tuvieron anteriormente, pero era como yo nunca me imaginé, fue algo que vino del cielo, fue una luz inesperada y se los agradezco mucho por los motivos arriba dichos. Además, claro, pues del reconocimiento al trabajo que he hecho en mis 50 años de escritora. En lo personal, Carmen Boullosa comentó que la ciudad de Guanajuato le es muy querida, ya que acudió desde adolescente al Festival Internacional Cervantino, pudiendo experimentar la vida bohemia y generosidad de sus habitantes, pero también porque su abuelo paterno, Fernando Boullosa Carrasco, nació en Guanajuato y de alguna manera eso la acerca más. La dicha de ser novelista, en parte, radica en que uno no es el que esté en la piel de su propia historia. Uno se enfunda de historias diferentes y son las historias de los personajes o la muy rica de texturas y de formas que es la historia mexicana, que a mí me obsesiona y me ha obsesionado mucho tiempo, pero no solo la mexicana, sino que el pasado también uno lo habita y entonces cobra otra forma porque está en las manos de un novelista. Lo revisita, uno lo vuelve a colocar donde piensa que es lo apropiado y solo espero tener más años para continuar haciendo mi oficio. El premio será entregado de manera virtual. El jurado de esta cuarta edición del premio lo integraron Fabián Bradú, Inés Ferrero Candenas y Adolfo Castañón. Noticias 22, Alberto Aranda. Un gran abrazo a Carmen Boullosa por este reconocimiento. Continuamos con más información. El 8 de marzo de 2011 surge el Museo de la Mujer en México, un espacio para difundir una nueva cultura de equidad y también en el que se reconoce el quehacer histórico de las mujeres. A 10 años de su creación, Patricia Galeana, directora de este espacio, señala algunas de las acciones que se deben de tomar con urgencia ante el predominio de los hombres en una sociedad como la nuestra. Hacer una revisión de la historia de México con enfoque de género para observar cuál ha sido la participación de la mujer en cada una de sus etapas, con énfasis en los obstáculos que enfrentaron para lograr sus derechos y cómo ha sido el imaginario colectivo en cada época de lo que deben ser. Es el objetivo central del Museo de la Mujer, que este 8 de marzo celebró su primera década de existencia. El museo, único en su tipo en toda América Latina, ofrece, además de una exposición permanente, cursos sobre derechos humanos, historia de las mujeres y asesoría jurídica y psicológica para víctimas de violencia, e incluso talleres de defensa personal. Único en nuestro país y también en América Latina, es importante recalcar que de todo el mundo, la región que tiene menos instalaciones dedicadas a rescatar la historia de su población femenina y el quehacer de sus mujeres es América Latina. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la directora del museo e historiadora Patricia Galeana destaca 3 acciones necesarias para cambiar la cultura patriarcal que predomina en nuestro país. 1. Que las autoridades cumplan con el marco jurídico nacional e internacional en la materia. 2. Políticas públicas con enfoque de género. Y 3. Una educación formal e informal en todos los niveles educativos que genere una nueva cultura de respeto a la persona independientemente de su sexo o condición. Me parece muy importante que tengamos conciencia del altísimo índice de violencia que viven las mujeres mexicanas. Tenemos el segundo lugar en feminicidios, solamente nos gana Brasil en cuanto al número de mujeres asesinadas, la mayor parte de las veces por sus parejas. La violencia al interior de las familias es considerada por el 81% de los encuestados en la encuesta nacional de género que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo consideran como parte de la vida familiar. O sea, este es un foco rojo de alerta a toda la ciudadanía
para cambiar esta cultura patriarcal en la que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. Y cuando la mujer no obedece, se le somete por medio de la violencia, y cuando esta mujer quiere salirse del círculo de dominación es cuando sobreviene el feminicidio. Noticias 22, Omar Vera. Cambiamos de tema, nos vamos a una pausa. Antes los invitamos a que no se pierdan Debate 22 esta noche, que va a estar de música y bailongo a las 9 de la noche. Álvaro Cueva tendrá un encuentro con la cantante y compositora Mandititita y con el creador sonoro Pepe Mocht para hablar sobre la cumbia, porque la cumbia también es cultura. No se lo pierdan, terminando este espacio informativo por la pantalla de Canal 22, que además tiene un fin de semana repleto de sorpresas y de muy buenos programas. Hay otra recomendación, mi estimado Weyman. Muchas gracias, Rafael. Así es, porque el día de mañana a las 6 de la tarde comienza uno de los, nueva temporada, la temporada del 2021, uno de los programas de la Dirección de Noticias de Canal 22, que es Semanario N22. Está el día de mañana a las 6 de la tarde y el primer programa que tenemos está dedicado a la tercera raíz, a la negritud en México, con perfiles de diferentes personas y también dos artistas muy importantes, Dane Cochran, destacado pianista, bailarín, y también Sinducano, una chica tapatía súper brillante que hace una fusión de las músicas mexicanas con lo electrónico. Esto el día de mañana a las 6 de la tarde, los invitamos a que no se pierdan Semanario N22, hay muchos temas interesantes que ya estamos trabajando, que próximamente tendremos por ahí, nos vamos a ir a Corea del Sur. Pero eso es nada más una provocación. Vamos a la pausa, Rafael, Laura, y regresamos con más aquí en Noticias 22. Semanas, buscando opciones de libros para mis círculos de lectura, me encontré con La hija de la española de la escritora venezolana Karina Sáenz Borgo. Lo empecé un sábado y lo terminé el domingo. Me fue imposible detenerme. La historia no tenía nada que ver con la idea que yo me había hecho de la novela durante su presentación en la FIL en el año 2019. La hija de la española narra la historia de una joven que pierde a su madre en medio de la Venezuela chavista madurista, y de pronto el cúmulo de males generados en su país empieza a afectar cada rincón de su vida. En medio de la turbulencia, la soledad y la desesperanza, la protagonista tiene que encontrar la fuerza para poder sobrevivir. La autora narra la historia de mujeres fuertes con ese toque caribeño y nunca permite al lector caer en la desazón. Una historia de ficción interesante y bien contada que nos obliga a preguntarnos, ¿y yo qué hubiera hecho? La novela fue muy bien recibida por los círculos de lectura y más por haber contado la presencia de la escritora en una reunión virtual con los lectores. Escríbeme y participa con nosotros. Hasta la próxima. Bueno, estamos a unos cuantos días del comienzo de la tercera edición del Festival Internacional de Teatro Clásico MX. Es un encuentro que ha digitalizado completamente su programación para que todo el mundo pueda participar. Son 13 funciones vía streaming y es una gran diversidad de actividades. Vamos a conocerlas. Del 15 de marzo al 2 de abril se llevará a cabo la tercera edición del Festival Internacional de Teatro Clásico MX, encuentro escénico celebrado cada 2 años, que debido a la emergencia sanitaria debió posponer sus actividades previstas para 2020. Sus organizadores, Araceli Rebollo y Fernando Villa, han optado por una programación en línea casi en su totalidad, que contempla 4 talleres, una conferencia, una mesa de diálogo, 13 funciones vía streaming y una nueva edición de su certamen nacional de teatro clásico.
el certamen nacional en su objetivo es que estas jóvenes compañías que están haciendo teatro clásico o estos artistas intrépidos que están faltándole al respeto a los clásicos, pues entren a este certamen y lleven sus propuestas. Este año tuvimos cerca de 30 propuestas de todos los estados de la República y una propuesta híbrida con extranjeros y con mexicanos. Y ahora tenemos a 9 finalistas que se presentarán esta primera semana en nuestra plataforma de YouTube y la gente va a poder verlas a cualquier hora y desde cualquiera de sus dispositivos y se conecta a nuestro canal y va a poder votar por ellas. El certamen otorgará 2 premios, uno de ellos elegido por el público mediante likes equivalentes a un voto. Las propuestas son tan diversas, son muy, muy diversas. Tenemos de todo, tenemos títeres, tenemos, por supuesto, transmisiones videadas en Zoom, tenemos teatro tal cual grabado, pero no grabado de así fijo, sino desde otras propuestas de cámara. La función inaugural del festival correrá a cargo de la compañía F3 Teatro, que presentará la comedia cortesana La firmeza en el ausencia, de la poeta española Leonor de la Cueva y Silva. Entre la programación destacan 2 montajes originales impulsados por el festival. Pues vamos a tener las crónicas anacrónicas de 3 pícaros novohispanos, que es una obra que hicimos en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México hace 2 años y representó a la Ciudad de México en el Festival de Almagro. Teatro Clásico colaboró con la Secretaría y hizo 2 producciones. Una es esta, que es las crónicas de los pícaros novohispanos, y la otra es Finjamos que soy feliz. Ambas obras pues están ambientadas en un contexto de la Nueva España. La única actividad presencial del festival será el taller de combate escénico Espada y Daga del siglo XVII que impartirán Miguel Ángel Barrera y Antonio Peña en las áreas verdes del CENART. Y vamos a tener también esa misma semana el montaje internacional que nos acompaña, que es La vida es sueño, de Jesús Torres, que viene desde España, y vamos a tener otro montaje también basado en la vida de sueño, que es de Antonio Salinas, que se llama De los sueños de esta noche. Sin proponérnoslo, resultó ser temático el festival de este año, y bueno, la verdad es que creo que nos viene muy bien hablar del encierro de Segismundo y hablar de la libertad y del libre albedrío en estos momentos de pandemia. El CENART y el Teatro Polivalente, a través de sus interfaces, serán las sedes principales de las funciones teatrales. A las transmisiones de conferencias y talleres se suman el Centro Cultural de España y el Helénico. Todas las actividades, a excepción de los talleres, serán gratuitas. La programación completa se encuentra en las redes sociales de Teatro Clásico MX. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Bien, el gobierno de la Ciudad de México ya ha presentado las actividades con las que se van a conmemorar los 7 siglos de historia de México Tenochtitlan a partir del 21 de marzo. Les compartimos esta información, con ella nos vamos a una pausa y al regresar tendremos música. Para conmemorar los 7 siglos de historia de México Tenochtitlan, el gobierno de la Ciudad de México presentó un programa de actividades culturales y académicas que darán inicio el 21 de marzo con la celebración del equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Cuicuilco. Tomamos la decisión de que la conmemoración en la Ciudad de México es a más de 7 siglos de historia. Es al México Tenochtitlan. Ciertamente, de acuerdo con los historiadores, la fundación de México Tenochtitlan fue en 1523. Pero en efecto, todos sabemos que la fecha de 1523 pues no es una fecha en donde ese día se funda, sino inclusive los propios códices nos muestran pues la historia de los aztecas o ya de los mexicas. Y en particular nuestra ciudad pues tiene un profundo arraigo histórico de más de 7 siglos. También destaca la inauguración del Museo Chinampasóchitl en el Parque Ecológico de Xochimilco, así como la conmemoración de la Noche Victoriosa del 30 de junio con la siembra simbólica de ahuehuetes. En el centro de la ciudad se inaugurará una maqueta monumental de Tenochtitlan
y una ventana arqueológica del altar Huayzonpantli. El programa incluye un coloquio, conferencias, publicaciones, murales de mosaico y el cambio de nomenclatura al tramo de Puente de Alvarado a San Cosme por Calzada México-Tenochtitlan. Noticias 22, Óscar Cortés. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. ¿Te falló la 4T? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias. Ya son más de 150,000 defunciones y 2,5 millones de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Esto es Acción por México. PAN. Hoy vamos a ser felices, vamos a hablar de lo que más amamos, vamos a hablar de la cumbia. Sí, la cumbia es cultura, y ¿quién es mejor para charlar de esto que Amandititita y Pepe Moxi de Nortec? Quédense después del Noti Les Conviene, es Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Si les pareció complejo lo que escuchamos hace rato de la entropía, la relatividad del tiempo y el espacio, bueno, disertar sobre acordeón y bandoneón es otro tema que están discutiendo dos grandes que están esta noche con nosotros para celebrar el centenario de otro también muy grande. Vamos a Mirando Músicas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Mirando Músicas. Por si acaso no se los contaron mis colegas ayer, que sí se los contaron, pero si ustedes no estaban, ayer cumplió 100 años Astor Pantaleón Piazzolla. Y tal y como lo ofrecí a principio de mes, marzo es todo mes Piazzolla en Mirando Músicas, que es más que merecido, mucho más que merecido. Y el día de hoy, para ayudarme a concelebrar a Piazzolla, tengo en esa pantallita que tienen ustedes ahí un querido amigo y gran músico, y además conocedor de muchos oficios. Se llama Pepe Fuelle, por mal nombre César Holguín. Bienvenido, César. Hola, buenas noches. Juan, Laura, Rafael, gusto de saludarlos. Les voy a decir algo que es importante para iniciar mi conversación con Pepe Fuelle, César Holguín, que es que él es un hombre de varios oficios. Es bandoneonista, es compositor y es arreglista. Nada más con esas tres cosas está hermanado con Astor Piazzolla. Ahora, César sabe hacer muy bien otras dos cosas. De esas les voy a hablar al final del programa. César, bandoneonista, compositor, arreglista, como Piazzolla. Y no te des baños de modestia, de eso hablamos después. Tu trabajo, empecemos un poco como intérprete, y también los demás, arreglistas y compositores, ¿qué tan influido está por Piazzolla? Bueno, desde hace mucho tiempo, digo de que quienes somos posteriores a su quehacer, tenemos un zapato puesto en la cabeza por Piazzolla. Nos ha influenciado hasta el día de hoy, hasta inclusive la nueva generación de compositores no ha podido escapar a esa influencia. Él hablaba de los viudos de Gardel. Yo desde hace algún tiempo atrás hablo de los viudos de Piazzolla, entre los cuales me tengo que contar, no sé si hay una parte afortunada y otra lamentable, pero formamos parte de este nuevo club, los viudos de Piazzolla.
que debo entender y entiendo que son muy numerosos y que además están distribuidos por todo el mundo. César, hay una cosa que se discute mucho y creo que está en el centro de la discusión de Piazzolla. Dime brevemente, si es que lo entiendes tú, porque yo no lo entiendo, tú sabes más de esto que yo, ¿por qué todavía hay una reticencia tan grande del ala conservadora en Argentina y en el resto del mundo respecto a aceptar a Piazzolla como lo que es? Como uno de los más grandes músicos del siglo XX y como una figura absolutamente trascendente del tango. Sí, del tango. Todavía están ahí los que dicen, y bueno, no, eso que hace Piazzolla no es tango. ¿Por qué la reticencia todavía? Bueno, yo creo que es un poco cierto fundamentalismo que tienen frente a este no entender de que finalmente el arte, cualquier manifestación artística, está sujeta a una natural modificación, a una natural transformación. Y obviamente Astor fue un transformador, un revolucionario, hasta inclusive discuten eso, si fue un transformador o un revolucionario, pero yo creo que es eso, nada más. Absurdamente siguen discutiendo si lo que hace es tango o no es tango. Claro, es cierto, es absurdo. Pero en fin, sería absolutamente ridículo hablar de Piazzolla a un día de su centenario con un bandoneonista viudo de Piazzolla, sin música de Piazzolla. Aquí está Pepe Fuelle tocando de Astor Piazzolla, La Familia. Esto que hagan ustedes debería escuchar, de Astor Piazzolla, titulado La Familia, interpretado por mi invitado esta noche, César Holguín, alias Pepe Fuelle. Ya que estamos hablando de repertorio, César, yo tengo una teoría de que hay una especie de villamelonismo, como el del fútbol, en el tango, especialmente en Piazzolla. Media humanidad dice que adoran a Piazzolla. Les preguntas, oye, ¿y qué de Piazzolla? Y no salen de Libertango, Oblivion y Adiós Nonino. ¿Estás de acuerdo en que hay un poco de eso? Y si es así, el resto del enorme repertorio de Piazzolla, ¿dónde está colocado en el conocimiento del público, en Argentina y fuera? Sí, sin lugar a duda. La obra de Piazzolla es tan grande que, digo, hasta recientemente, y lo digo yo así como
como si me pusieran en un lugar determinado, pero he investigado y hay un montón de obra tan buena como los temas que mencionaste, que siguen ahí de alguna manera ocultos. Pero es entendible también porque esto ha trastocado a una diversidad de género y una cantidad de músicos que evidentemente lo más difundido es por lo que se agarran, ¿no? Mira, a mí me tocó en suerte, allá por los 70s, finales de los 70s, conocer a Piazzolla gracias a un amigo mío que lo conocía antes que yo, y lo conocí por 2 tangos que tengo clavados en la memoria, que poca gente, fuera de los que realmente conocen, realmente los conoce, que son Zoom y Tristezas de un AA. Claro. Que no están en el canon tradicional, aunque son buenísimos tangos. Por cierto, César, ¿tienes colaboradores, has tenido colaboradores en tu quehacer específicamente piazzoliano? Corrígeme si me equivoco. En México, los más importantes son los jovenzuelos del Cuarteto Latinoamericano. Sí, sin lugar a duda. Ellos han sido unos colaboradores, bueno, en realidad unos cómplices de la música de Piazzolla, y hemos hecho, además de unos cuantiosos conciertos, tres discos donde hay obras de Piazzolla, básicamente. ¿Dirías que el más importante, el más relevante es Five for Tango? Yo diría que por ahí es difícil elegir, pero creo que es el mejor disco que hicimos con el cuarteto. Realmente es muy bueno. Así es. Y ya que los mencionó César y que yo les mostré uno, no dejen de buscar la música de Piazzolla, interpretada de manera espléndida por César Holguín, con el Cuarteto Latinoamericano. Son discos realmente muy buenos y el repertorio es muy variado, y además están los arreglos de César Holguín ahí. César, ya nos vamos acercando al final del programa, que será final con música. Te preguntaría esto, que es la parte triste. Este año se prestaba para hacer Piazzolla todo el año, por todos lados, por todo el mundo, tú aquí, etcétera. ¿Tienes perspectivas, al menos en papel, de que para una hipotética segunda mitad del año un poco más flexible puedas concelebrar a Piazzolla en vivo y con gente como debe ser? Digo, de verdad sí, claro, por supuesto me gustaría, y yo pensé que iba a ser un año muy productivo en cuestión de conciertos y todo eso, pero lamento no compartir contigo eso de mitad de año, porque no creo que en el transcurso de este año tengamos la posibilidad de recuperar ese espacio vital que es para nosotros, que tiene que ver con el contacto con el público. No lo creo. Y suponiendo que no fuera así, yo tendría una sugerencia, que es lo mismo que hice con Beethoven, que se frustró el año pasado. Claro. Hacer del 2022 el año Piazzolla y pedirle perdón a su imagen, al busto de Piazzolla, y decirle: perdona, viejo, pero el año pasado no se pudo, ahora te celebramos. Pues ojalá que así sea, porque como bien señalaste, el año pasado, el año beethoviano quedó postergado, y esta vez el de Piazzolla. Pero bueno, respondiendo a mi calidad de tanguero, tengo un pesimismo muy arraigado, no creo que esto cambie. Si no fueras eso, no serías tanguero, y si no fueras tanguero, no serías pesimista. Eso lo sabemos. De entrada, César, te ofrecemos aquí, mis colegas, compañeros y yo, que en cuanto sea posible, en cuanto sepamos que ya estás tocando Piazzolla en público, lo daremos a conocer aquí mismo. ¿Sí? Muchas gracias. Y antes, Pepe Fuelle, de agradecerte, despedirte y volver a recomendarles a nuestros televidentes que no se pierdan los discos que grabó César Holguín con música de Piazzolla con el Cuarteto Latinoamericano. Los 2 oficios que se me quedaron pendientes, que también practica muy bien César Holguín, ya dije, compositor, bandoneonista, arreglista. El siguiente, hace unos asados absolutamente portentosos, y me consta porque he sido víctima gozosa de ellos. Y además es un gran jugador de sapo. Si no saben qué es, vayan y busquen qué es el juego llamado sapo. También he sido su víctima, ahí sí, su víctima. Entonces, César Holguín, Pepe Fuelle, hace muchas cosas y todas las hace bien. César, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, y de verdad, en cuanto estés haciendo Piazzolla, como il faut, que dicen los franceses, en vivo, en directo y con público, vamos a dar noticia de ello aquí.
Gracias mil, César. Yo me despido de ustedes con música. Van a escuchar ustedes a continuación el arreglo del propio César al famosísimo Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Pero antes les digo que el mes Piazzolla sigue aquí y el próximo viernes alguien que tú conoces, Clara Stern, va a estar con nosotros. Sí, por supuesto. Chao, chao. Adiós Nonino de Astor Piazzolla, con arreglo e interpretación de César Aroguín, Pepe Fuelle. Nos vemos el viernes. Hasta el lunes, gracias.